¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no lo sé, al final no sé en qué momento vayan a tener oportunidad de ver este webinar que pretendíamos que fuera en vivo, pero por diferentes circunstancias ni la primera ocasión ni la segunda ocasión fue posible, pero bueno, dicen por ahí que por algo pasan las cosas. Sin embargo, pues bueno, FAC Docentes ha hecho todo lo posible para que este webinar se lleve a cabo y bueno, es por eso que estamos aquí. Entonces, pues vamos a comenzar, les doy la más cordial bienvenida y voy a permitirme compartir la presentación para ir presentando. Pero bueno, antes quiero comentar que quiero agradecer a FAC Docentes la oportunidad que me dio al invitarme a compartir con ustedes pues un momento de alguna manera como de reflexión, porque FAC Docentes, preocupado por esta situación del regreso a clases que al parecer dicen por ahí que llueve, truene o relampague, van a regresar a clases. Y en este sentido se ha hablado mucho de que se pide la opinión de los padres de familia, pero no se ha pedido la opinión de los docentes, y los docentes son la parte esencial en este regreso. Los docentes de alguna manera están descobijados, descubiertos, y es una total descortesía, ¿no? No ocuparse de la parte esencial de la formación de nuestros niños y nuestras niñas, adolescentes. Y pues bueno, que no quiero alargarme en esto, pero bueno, sí quería hacer mención de esto, que al final los docentes pues creo que están pasando a segundo término, cuando la docencia pues debe ser enaltecida porque es una labor loable y que al parecer no cualquiera la realiza. Entonces, pues bueno, bienvenidos, vamos a compartir la presentación y voy a ir hablando acerca de lo que nos ocupa ahora, que son las metodologías activas y cómo se vinculan con el modelo semipresencial. Se habla mucho de las metodologías activas, pero bueno, vamos a ver qué son. Aquí el modelo semipresencial lo nombré así porque es lo que ahora están llamando el modelo híbrido, pero bueno, yo le llamé el modelo semipresencial porque por diferentes circunstancias no estoy de acuerdo con el término, pero bueno, al final es la forma en que se le ha llamado y pues no nos queda otra más que acatar esta manera de llamarlo, ¿no? Bien, pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Me quiero presentar por tercera ocasión, creo que en 3 ocasiones he dicho que soy Josefina Rubí, soy pedagoga, soy maestra en educación y pues bueno, tengo 25 años como docente. En los últimos 6 años aproximadamente me he enfocado mucho en la formación docente. Y bueno, pues hoy en FAC Docentes me invita y me parece una excelente idea porque el crear estos webinars gratuitos es algo que a ustedes como docentes les puede servir mucho. Y a mí me gustaría que, aunque en este momento no vamos a estar en vivo, no sé si las siguientes sesiones lo logremos, ojalá que lo logremos, pero pues dicen por ahí que la tecnología no tiene palabra de honor, ¿verdad? Entonces esperemos que lo logremos, pero de cualquier manera me gustaría que esto sea algo interactivo, que ustedes me compartan sus opiniones, sus impresiones, sus dudas, que esto se vuelva más un intercambio académico porque estamos de igual a igual. Somos docentes y pues estamos aquí para
de alguna manera darnos contención, fortalecernos y demás. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar y ojalá que nos planteen todas sus dudas o comentarios. Yo en este momento, pues bueno, no las podré responder, pero todas sus dudas serán respondidas, tengan la certeza de que yo voy a estar atenta a todas esas cuestiones que ustedes tengan algunas dudas. Y recuerden también que este es el primer webinar, perdón, y vamos a tener 2 más. Entonces, el día de hoy comenzamos con este, que es de metodologías activas y pues cómo llevarlo a cabo en el modelo semipresencial. Bien, ¿qué se dice de las metodologías activas? Y pregunto qué se dice porque escuchamos el término de metodologías activas y pues de alguna manera todas y todos tenemos una idea de qué son y en qué consisten. Pero bueno, entre con los conceptos que encontramos están el hecho de que nos dicen que son aquellas que permiten aprender de manera activa, haciendo a los y las estudiantes protagonistas de su aprendizaje. Y a partir de ello, competentes, autónomos y críticos. Por otro lado, también se comenta que son aquellas que construyen un entorno educativo real, en el que las y los estudiantes se desenvuelven a través de su propia iniciativa y en el que su implicación e intereses son los protagonistas imprescindibles. Y por último, de todas los conceptos que se rescatan de lo que es metodologías activas, se coinciden que son las que representan situaciones reales con actividades relacionadas con su día a día y con su entorno social. De alguna manera, estas 3 acepciones, estas 3 aseveraciones, pues nos hacen ver que coinciden en que uno, él y la estudiante es el protagonista de su aprendizaje, que va a ser autónomo, que va a ser un aprendizaje autogestivo y que de alguna manera ahí la función del docente va a ser una guía. No quiere decir que porque el alumno o la alumna sea protagonista de su aprendizaje, el papel del docente sea menor. Al contrario, va mucho más allá porque representa un reto para nosotros los docentes que nuestros alumnos lleven a cabo estas estrategias de metodologías activas. Sabemos que pues, se aprende mucho mejor y más haciendo que solo escuchando. Se aprende más siendo activos y no teniendo una actitud pasiva. Bueno, por lo tanto, la intención de las metodologías activas es que nuestros estudiantes sean más autónomos, que sean emprendedores, cooperativos, prácticos, resolutivos. Y bien, se habla mucho de metodologías activas, pero ¿qué entienden ustedes por metodologías activas? Aquí la intención con nuestra siguiente diapositiva era que, pues, de manera sincrónica en el live que pretendíamos llevar a cabo, ustedes hicieran una lluvia de ideas a través de una aplicación en lo que ahora llamamos una nube de palabras. Pero me gustaría que aquí en los comentarios ustedes dejaran 1 o 2 palabras de lo que ustedes piensan que son las metodologías activas o cómo traducen las metodologías activas. Me encantará leerlos y hacerles comentarios al respecto. Entonces, pues bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Las metodologías activas parecen englobar un abanico muy amplio de técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Pero qué son? Son realmente estrategias didácticas, activas, es decir, secuencias integradas por procedimientos que permiten conocimiento a partir de situaciones reales. De alguna manera, este concepto coincide con los 3 anteriores que vimos
de lo que la gente o los docentes piensan que son las metodologías activas. Entonces, a partir de esto, hay que hacer un alto y reconocer cuáles son las estrategias didácticas que empleamos en nuestra labor docente, cómo las tendremos que enfocar ahora con miras a un modelo semipresencial, mejor conocido como híbrido. Y aquí me gustaría hacer un alto en el sentido de que muchos docentes están pensando que el modelo híbrido va a consistir en que una parte, los alumnos van a trabajar a través de la computadora a distancia y otra parte va a ser presencial. Y no, el modelo híbrido no consiste en eso. El modelo híbrido va a consistir, justamente por eso yo le llamo semipresencial, porque el modelo híbrido va a consistir en que el docente o la docente va a emplear una estrategia que los estudiantes lleven a cabo en su casa y que esto lo lleven justamente al aula virtual, en donde tengan ese contacto con el docente. Y es por eso que pues esto representa un reto. Y bueno, la intención didáctica de las metodologías activas es ofrecer a todas y todos los estudiantes diversos caminos para lograr un aprendizaje valioso y significativo que puedan aplicar en situaciones reales de su vida cotidiana, contribuyendo de manera importante en su formación integral. Van a pensar que es muy reiterativo estar diciendo que se pueden aplicar en situaciones reales, en su vida cotidiana, en su entorno, en su contexto, pero es reiterativo porque en efecto, esos son las metodologías activas, en eso se traducen, que estas metodologías activas lleven al alumno a obtener un aprendizaje que le sirva para la vida. ¿Cuántas veces nos enseñaron, pienso en algo que a mí en la vida me ha servido, pero por ejemplo pienso en la raíz cuadrada. Me enseñaron cómo se sacaba una raíz cuadrada, pero nunca me dijeron para qué me iba a servir. Por lo tanto, pues ese aprendizaje para mí no fue significativo. No representa nada la raíz cuadrada para Josefina. Por supuesto que tal vez para algunos de ustedes lo represente, pero a mí no me representa nada. En cambio, tuve una maravillosa maestra de español que desde que me habló de los enunciados, de las oraciones, del sujeto, del predicado, del artículo, del verbo, me hizo ver para qué me iban a servir. Y a la fecha sé para qué me sirven. Cuando no lo tenemos claro, pues ese aprendizaje no se queda, se va, se pierde. Entonces, la intención de las metodologías activas es justamente esta, que por muy pequeños que sean nuestros niñas y niñas, ese aprendizaje les quede marcado, sellado, tatuado para toda la vida y que sea un aprendizaje que en determinado momento les sirva para resolver alguna problemática de la vida real. Y bien, estas metodologías activas exigen un proceso interactivo y para ello la comunicación es un punto focal, un punto básico. Aquí el proceso interactivo se da de diferentes maneras. Por supuesto que del docente al estudiante y del estudiante al docente. Se da del estudiante al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando llegue con alguna problemática resuelta y la comparte con sus compañeros, sus demás compañeros y compañeras, por supuesto que también van a aprender de ese aprendizaje, de ese problema que el alumno esté presentando.
Es una interacción también con los recursos que nuestros alumnos utilicen, ya sea las TIC o ya sea un libro, ya sea un cuaderno. Sabemos que no todos nuestros alumnos lamentablemente tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Ese también representa un reto para nosotros como docentes, el pensar de qué manera o qué estrategia voy a emplear con tal o cual alumno que no tiene acceso a las tecnologías de la información. ¿Y cómo voy a hacer que esas metodologías activas también lleguen a él? Ese es el reto. Y bueno, a manera no de comercial, pero Factocentes tiene unos diplomados muy interesantes que pueden enriquecer y fortalecer toda esta práctica. Pero bueno, ya de eso también hablaremos más adelante. También la interacción se da entre el docente y el contenido. ¿Por qué? Porque el docente debe tener claro qué es lo que va a enseñar y qué es lo que pretende, cuál es el objetivo que pretende alcanzar y de qué forma lo va a evaluar. Si el docente no tiene claro desde un principio cuáles son sus contenidos, cuál es el objetivo que se va a alcanzar, cuál es la finalidad de aprender eso y de qué manera lo va a evaluar, pues nuestros alumnos nunca les va a quedar claro, nunca van a tener ese aprendizaje significativo que tanto estamos buscando y por el que tanto estamos peleando. Y bien, para el desarrollo de las estrategias se debe partir de un programa curricular, justamente de esta cuestión que hablaba de los contenidos. Sabemos que hay una malla curricular, que hay diferentes asignaturas y que de alguna manera todas entretejen un objetivo final. Este programa curricular es visto como el punto medular que permite al docente guiar a los estudiantes a comprender los contenidos para formarse una percepción de su mundo real. Insisto nuevamente en la percepción del mundo real, del contexto, del entorno. Y los elementos del currículo que se modificarán para diferenciar el papel que juega el docente son el contenido, el proceso y el producto. Y hablo de que se van a modificar, que se modificarán porque pues todos como docentes recibimos un programa de estudios, un programa curricular que trae pues diferentes temáticas y diferentes subtemas. Con base en ese programa curricular nosotros hacemos una planeación. Esa planeación, pues bueno, también vamos a hablar en los próximos webinars acerca de eso, pero de esa planeación también depende el éxito o el fracaso de la aplicación de estas metodologías activas. Si no hay una modificación o adaptación de este programa curricular en cuanto al contenido, al proceso y al producto, pues no obtendremos los resultados esperados. Y bueno, en cuanto al contenido, el proceso y el producto, esto significa que para diferenciar el contenido es necesario adaptar o modificar lo que se enseña, a fin de lograr que los y las estudiantes logren un aprendizaje significativo. Insisto, nosotros recibimos un plan de estudios, un programa de estudios, un programa curricular oficial. Nosotros tenemos esa libertad de cátedra de planear y de crear y de diseñar algo que resulte atractivo para nuestros alumnos. Ahí va a radicar la diferencia de un docente que deje huella en sus alumnos y en sus alumnas y un docente que pues pasó por la vida de los alumnos como cualquier otro. Hay docentes que se quedan marcados para toda la vida y hay docentes que pues ni siquiera nos acordábamos que pasamos o que tomamos clases con ellos, ¿no? Y lo importante es eso, que esa huella repercuta y se quede y sirva de algo. Para diferenciar el proceso es necesario variar las oportunidades de aprendizaje con el objetivo de que las y los estudiantes procesen el contenido a partir del análisis de sus ideas y de sus habilidades.
esto parte justamente de esas adaptaciones o modificaciones que se hagan en el contenido. Y por último, para diferenciar el producto, es necesario abordar cuando las y los estudiantes son capaces de aplicar lo aprendido en situaciones de su vida cotidiana, en las que se observen sus capacidades, perfil, competencias y procesos cognitivos como la reflexión, el pensamiento crítico, la autorregulación, la toma de decisiones. Esto es algo muy importante, la toma de decisiones, el pensamiento crítico. Esto cuando se fomenta desde la educación básica, los alumnos lo ven fortalecido en el bachillerato y no se diga al llegar a la universidad. Y lamentablemente sí se ven esas diferencias cuando llegan a la universidad. Yo doy clases a nivel licenciatura también y se nota esa diferencia incluso hasta de las instituciones de procedencia, de dónde viene cada alumno. ¿Por qué? Porque cada institución tiene modelos educativos diferentes y ese modelo educativo es el que va a, pues de alguna manera va a mermar en el proceso, en la enseñanza, el aprendizaje que el alumno obtenga de este modelo educativo, ¿no? Entonces, justo para que esto se lleve a cabo es necesario esta adaptación tanto del contenido, del proceso y de los productos. En cuanto al proceso, pues se tienen que variar esas oportunidades de aprendizaje con el objetivo de que los alumnos pues procesen ese contenido a partir de lo que ya mencioné, de sus ideas, de sus habilidades, y que estas oportunidades deben resultar interesantes, requerir un pensamiento complejo y pues la utilización de una o más destrezas. Hay pequeños que desarrollan sus habilidades y pues esos pequeños a la larga van a ser unos profesionistas exitosos. Y bueno, tal vez no sean profesionistas porque no sea esa su perspectiva de vida en algún momento, pero sea lo que sean, van a ser personas exitosas. ¿Por qué? Porque se les enseñó a desarrollar un pensamiento crítico, porque se les enseñó a ser reflexivos, a tomar decisiones. Entonces, en cada una de las estrategias que el maestro ponga en práctica con sus alumnos, él debe ser reflexivo y empático para atender las necesidades de cada uno de los alumnos, porque como bien sabemos, pues cada alumno, todos tenemos un proceso de aprendizaje diferente y formas de aprender diferentes. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta. Las características de las metodologías activas son, en resumen, en síntesis, estas 5 que vemos aquí. Los y las estudiantes van a ser el centro, el eje que adopte un papel protagonista como una implicación muy alta por su parte y un papel autorreflexivo. También una de las características es que son productivas porque el aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no receptivo. Por otra parte, son funcionales en el sentido de que estas enseñanzas tienen lugar en un contexto basado en situaciones y problemas cotidianos y habituales del mundo real, de la vida cotidiana. Y pues bueno, en un futuro de su práctica profesional. Por otra parte, son transferibles y perdurables en el sentido de que el aprendizaje que se adquiere por estas metodologías o a través de estas metodologías es aplicable tanto a otras asignaturas como a la vida misma, insisto.
el hecho de que una metodología activa sirva para una asignatura no quiere decir que no sirva para otra, y en ese sentido se puede dar esa transversalidad en el currículo. No quiere decir que la clase de español sea la clase de español y la clase de matemáticas la clase de matemáticas, o la de ciencias. Todas deben de buscar esa vinculación y tal vez a través de una misma metodología activa llegar a la realización de un producto. Eso sería todavía aún más significativo para los alumnos. Y por último, pues la evaluación como un proceso visible y transversal, justamente esto que mencionaba, de la transversalidad en el currículo. No debemos ver las materias o los temas como algo aislado. Todo de alguna manera va ligado, va concatenado, porque lleva un fin, lleva un objetivo, tiene una finalidad. Y en ese sentido es cuando nosotros como docentes debemos pensar cómo lo vamos a adaptar, cómo lo vamos a modificar. Y bueno, para poder hacer todo esto, por supuesto que pues es a través de estas estrategias de enseñanza situada, también conocidas como metodologías activas. En este sentido, vuelvo a mencionar, en FAC Docentes, hasta donde tengo, no tengo muy claro todos los diplomados, pero hay un diplomado en estrategias didácticas en el que, bueno, ahorita estamos viendo aquí en muy poco tiempo, en un webinar, cuáles son estas estrategias de enseñanza situada, pero hay un diplomado muy interesante en el que se ven las estrategias didácticas para la inclusión escolar, se ve el aprendizaje basado en proyectos, que también va a ser uno de los webinars que tengamos más adelante, las técnicas didácticas en el aula, también el juego, la gamificación como estrategia de aprendizaje, el uso de los móviles, de los celulares como recurso didáctico en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En fin, hay también un diplomado en alfabetización emocional que también es muy importante porque justo esta calidez humana no se debe perder y la alfabetización emocional, sobre todo en estas épocas en las que estamos viviendo del confinamiento, la pandemia, el encierro, pues si nosotros como adultos lo estamos tratando de sobrellevar, pues obviamente nuestros niños y nuestras niñas hay situaciones que de pronto los sacan de control y pues nosotros como docentes el saber de esa alfabetización emocional, de cuáles son esas técnicas que podemos emplear para dar contención a nuestros alumnos, me parece extraordinario este diplomado que ofrece FAC Docentes. Y pues también hay uno de creatividad, de desarrollo de la creatividad en los alumnos. Los invito a que visiten la página de FAC Docentes para que yo ahorita lo que les estoy mencionando es de lo que me voy recordando, pero la página de FAC Docentes además es interactiva. Ustedes pueden ir viendo todo lo que contiene y todos los materiales, todos los recursos que tiene y que como docentes pues nos pueden servir y pues ahí están al alcance de todos. Entonces los invito a que se den una vuelta a www.facdocentes.mx. Y bueno, las estrategias de enseñanza situada, que también conocemos como metodologías activas, voy a mencionar aquí nada más 6, pero pues hay muchas más, pero principalmente les quiero mencionar el aprendizaje mediante proyectos o AMP, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en el análisis de caso, el ABP y el ABAC. Todos estos aprendizajes, estos 3 en principio, ahorita vamos a ver los otros 3, pero todos estos tres aprendizajes que son estrategias de enseñanza situada o metodologías activas, van a poner al alumno en una situación en la que él tenga que darle solución o darle respuesta, ya sea
a un problema, a un caso real, a un caso concreto, o a un proyecto, a realizar el aprendizaje mediante la realización de proyectos. Todo esto le va a dejar ese aprendizaje significativo que, insisto, es el que se le va a quedar al alumno permeado y va a saber para qué le va a servir en un futuro, en una situación que se le presente. Lo va a hacer, pues, lo que acabamos de mencionar, lo va a hacer autorreflexivo, lo va a hacer crítico, lo va a ayudar a la toma de decisiones, en fin. Y por otro lado también están otras enseñanzas de aprendizaje situado o metodologías activas, como el contrato de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en la simulación. Pero bueno, no nos vamos a detener en estos, dado que en los siguientes webinars vamos a hablar, propiamente vamos a hablar del aula invertida y del aprendizaje basado en problemas. Entonces, pues bueno, en esos webinars que les recuerdo que serán los 2 siguientes viernes, vamos a abordar estas estrategias. Y yo propiamente aquí no puse el aula invertida como una estrategia de enseñanza y les voy a platicar por qué. Ustedes quizás sí la consideren como una enseñanza una estrategia de enseñanza, pero yo no la considero como una estrategia. El aula invertida la considero como el medio, la forma en que los alumnos van a poder llevar a cabo todas estas situaciones que les he mencionado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no me quiero adelantar a lo que vamos a ver del aula invertida, pero es justamente que yo como profesor, yo como docente, te pongo este reto y tú, alumno, alumna, resuélvelo y ven y preséntame una solución a este caso, a este problema, a este proyecto. Y dime de qué manera lo vas a llevar a cabo, cuál va a ser la metodología que vas a emplear para resolverlo. Eso, de alguna manera, tiene que ver con el aula invertida, pero todas estas estrategias se hacen a través del aula invertida. Entonces, es por eso que yo no la empleé en este momento, pero la vamos a abordar en la siguiente sesión, en nuestro siguiente webinar, en donde esperemos que podamos interactuar y que podamos estar resolviendo en vivo las cuestiones, las dudas que se presenten y que lo podamos hacer más interactivo como estaba pensada esta sesión, que bueno, lamentablemente no se pudo, pero bueno, no por eso dejamos de hacerla y de presentarla, porque vimos el interés de muchos de ustedes, sus mensajes, las invitaciones que se les hicieron, las personas a las que se les hizo esa invitación estuvieron buscando a las personas correspondientes, preocupados por saber qué había pasado, y pues bueno, ya insisto que fue esta cuestión de la tecnología que no nos permitió llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vinculan estas metodologías activas con un modelo semipresencial? Pues lo que se pretende con este modelo es aprovechar las ventajas de ambos escenarios de aprendizaje. ¿Cuáles son esos 2 escenarios de aprendizaje? Pues el escenario número 1, que es pues el salón de clase, y el otro es pues la distancia. En este momento, pues nuestra casa, los alumnos están trabajando desde su casa. Ahí el estudiante va a trabajar y va a investigar por su cuenta, desde su casa, para después en común compartir en el aula. Va a preguntar dudas al docente, va a comentar su experiencia con el resto de los estudiantes, va a trabajar en los conceptos de grupos, va a debatir, etcétera. Es ahí donde les digo que se da esa interacción entre alumno, 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 docente, docente, alumno. Y bueno,
En el modelo semipresencial, las actividades no siempre implican entornos digitales, como ya lo dije hace un momento. No todos nuestros alumnos tienen acceso a una computadora. Entonces, también debemos pensar que puede ser, por ejemplo, un dibujo a mano, una maqueta, no lo sé, pero la comunicación siempre será una mezcla entre lo presencial y a distancia. Las metodologías activas en el aula pues son beneficiosas por su capacidad para fomentar la participación activa de nuestros estudiantes, para motivarlos, para estimular ese espíritu crítico. Sin embargo, su aplicación práctica, tanto en educación primaria como en la secundaria, no siempre es fácil debido a varios factores. Pero esto no quiere decir que sea imposible. Justo ahí radica la creatividad de nosotros como docentes. Por eso es necesario superar hábitos, costumbres y esquemas mentales que están muy enraizados o arraigados en un sistema educativo, lamentablemente, con prácticas tradicionales que a veces son demasiado conservadoras y resistentes a los cambios. Pero insisto, no es imposible. Y bueno, en las siguientes sesiones, como ya les dije, daremos algunas recomendaciones de la forma en que ustedes pueden trabajarlo con sus grupos. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría terminar con esta frase que es de Leonardo da Vinci, en donde nos dice que la naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte halles algo que aprender. Nosotros como docentes, para ser los mejores docentes, debemos estar en constante actualización. Un docente o una docente que no se actualiza se pierde en el camino y no puede ofrecer a los alumnos esa posibilidad de ser estas personas críticas, autorreflexivas, creativas. Entonces, es necesario que esta actualización sea permanente, sea constante. Es por eso que yo insisto en que debemos aprovechar esta oferta que hace FAC Docentes, que realmente es pues me parece que es muy amable con los docentes, dado que no está pensada en la cuestión de que con esto me voy a hacer rico. No. O sea, si ustedes entran, insisto, que entren a la página y vean el costo que tienen esos diplomados, la forma en la que ustedes pueden pagarlos, de verdad se van a dar cuenta que FAC Docentes, en realidad su misión es la preocupación de nosotros como docentes, de que esa actualización que, pues no sé, otras instituciones o algunas otras instancias nos venden como lo mejor y nos lo venden carísimo, que no está al alcance de nuestro bolsillo, porque al final pues pierden el foco de que somos docentes y que pues los docentes no ganamos lo que un diplomado de esa naturaleza como los que imparte FAC Docentes a un precio súper accesible, pues se lo pueda llevar a cabo. Entonces, FAC Docentes está preocupado en ese sentido, porque, insisto, lo que dije al inicio, aquí todo el mundo está preguntando si están de acuerdo o no están de acuerdo que los niños regresen a clases. Pues por supuesto que no queremos que los niños regresen a clases, porque estamos viendo la situación, estamos viendo que estamos regresando de nuevo a una situación crítica en cuanto a la pandemia. Pero a los profesores nadie les está tomando parecer, a los profesores los están citando. Si los profesores no se presentan, tienen una falta, después de 3 faltas, me parece que tienen
les levantan un acta administrativa. Desconozco bien a bien cómo funciona esto, pero bueno, tengo muchas amigas conocidas que trabajan en el sector de educación básica, y me parece realmente indignante que pues los profesores no sean tomados en cuenta para esto. Y en ese sentido, FAC Docentes, pues bueno, lo que puede ofrecerles es justo esta preparación, esta capacitación, esta actualización. ¿Para qué? Para que, bueno, si es necesario retornar a las aulas, pues que retornemos con todo, pues con todo el entusiasmo y con todos los recursos para poderles ofrecer a nuestros estudiantes lo mejor. Entonces, pues bueno, insisto que si quieren estar actualizados y con todas las novedades sobre las metodologías activas, únanse a FAC Docentes, sigan a FAC Docentes, sigan la página de Facebook, entren a la página web, vean todo lo que ofrece y de verdad no se van a arrepentir, porque justamente hay una calidez humana en las personas que están detrás de estos diplomados. Nunca dejan solo al docente, siempre están al pendiente, siempre están respondiendo, y eso no todas las instituciones lo ofrecen. Entonces, pues bueno, yo insisto, les hago la cordial invitación a que conozcan más de FAC Docentes, que por favor me dejen sus preguntas, que yo estaré muy pendiente de responderlas, lo haré con mucho gusto. Créanme que en la medida en que ustedes hagan ahí sus comentarios, sus preguntas, las dudas que tengan, yo también aprendo. Yo también aprendo, porque siempre he dicho que no hay día en el que no aprendamos algo. Entonces, yo se los voy a agradecer, que haya participación, aunque este webinar no haya podido ser en vivo. Yo los invito a que haya participación, a que externen sus dudas, a que hagan catarsis de lo que piensan, y pues bueno, sin más, les agradezco este tiempo que se han tomado para poder ver este webinar que no se pudo llevar a cabo en vivo, que esperemos que la próxima sí pueda ser así, y si no puede ser así, pues bueno, ya vimos que hay soluciones. Lo importante es que lo solucionemos y que esto llegue a ustedes, ya sea en vivo o ya sea grabado. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde, si fuera en live, lo estarán anunciando en la página de Facebook. Y por favor, insisto en sus participaciones. De cualquier forma, yo creo que si ustedes preguntan acerca de la constancia que se iba a emitir para las personas que se registraran a este webinar, yo creo que las personas encargadas de FAC Docentes podrán darles respuesta a esto y encontrarán la manera de emitir una constancia. No sé de qué manera, porque no estoy yo en eso, pero yo insisto en que, bueno, si ustedes estuvieron presentes intentando estar en el live, pues lo mínimo que puede hacer FAC Docentes y yo ofrecerles como expositora es que tengan esa constancia, aunque el webinar no haya sido en vivo. Y bueno, pues ya no los entretengo más, les doy las gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.